Principales errores a la hora de inducir. Primero, confundir observación e inferencia. Consiste en no diferenciar los hechos de su interpretación. Esto nos pasa muy seguido a los seres humanos. Por ejemplo, suele suceder que al observar a la persona que nos rodean, en lugar de describir su gesto, les atribuimos un significado. Estamos confundiendo lo que vemos con lo que inferimos. Confundir inducción con deducción. Suele pasar, me suele pasar, les puede pasar. Realizar la distinción entre ambos razonamientos no es sencillo. Frecuentemente, a pesar de conocer la diferencia, confundimos el proceso a la hora de aplicarlo. Por eso es importante que sepan la definición de lo general a lo particular y de lo particular a lo general y que intenten aplicarlo, que básicamente es un razonamiento del abstracto a lo concreto, a los casos concretos. 3. Generalizar a partir de escasas evidencias. Sucede generalmente que realizamos inducciones a partir de un solo caso, lo que acabo de decirles. 2 vecinos sacaron una sola vez la basura a las 10. Yo ya creo que hay una regla que dice que hay que sacar la basura todos los días a las 10. La probabilidad de error de la conclusión aumenta cuando ésta se basa en una muestra no representativa. Ejemplo, concluir, aquí está, que la gente de un barrio tiene conductas ecológicas por observar un solo vecino separando la basura en orgánica e inorgánica. Más o menos el mismo ejemplo. 4. Olvidar que las conclusiones son solo probables, por ejemplo, las encuestas políticas. No es que vamos a llegar a la realidad, son conclusiones probables. 5. Aceptar como verdadera una inducción sin comprobar. La comprobación es indispensable para lograr la rigurosidad. Bueno, acá les he puesto unas imágenes de alguna gente. Esto en clase básicamente la idea era ver que lo que observamos es gente que está ahí riéndose en un grupo, pero lo primero que uno tiende a razonar, en vez de describir lo que está viendo, es lo que induce. Una persona que está esperando, otra persona que está estresada o amargada, alguien que está histérico o histérica, un grupo de amigos que parece que le están pasando bien. Es lo que inducimos, no sabemos, en realidad, no es lo que vemos. Muchas veces respondemos con lo que inducimos y no con lo que observamos, y eso suele ser un error, por lo menos en el tema científico, en las cuestiones académicas. La abstracción. Abstraer es una destreza intelectual de profundización y extensión que consiste en identificar los elementos esenciales de una información para identificar un patrón general y transferirlo a otras situaciones. Es parecido a lo que les acabo de decir, pregunta de examen. Básicamente, agarro los elementos esenciales de la información y encuentro un patrón general y lo transfiero a otras situaciones. Por ejemplo, uno podría decir que en abstracto, la estructura de una novela o de una película, por ejemplo, de Hollywood, suele estar dividida en 3 actos. El primer acto donde se presentan los personajes, el segundo acto donde hay un conflicto y el tercer acto donde hay una resolución. Bueno, esto en realidad es la estructura de cualquier guión básico de una película. Entonces, en abstracto, en concreto, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son los personajes? ¿Cómo se resuelve el conflicto? ¿Cómo está presentado? ¿Entienden? La estructura es lo abstracto. Poder uno generar estructuras a partir de elementos esenciales de distintas observaciones, por ejemplo, viendo películas, haber llegado a la conclusión y darse cuenta que todas tienen la misma estructura o que muchas tienen la misma estructura, eso es haber tenido un pensamiento abstracto, haber abstraído. Yo acá les puse los artículos del Código Penal, el 79, el 83, el 84 y el 85. Ustedes léanlos y díganme si saliendo de la facultad con el auto se distraen y pisan a una señora sin querer, ¿cuál es el artículo que según ustedes les cabría? El 79, el 83, el 84... Dificultades frecuentes que se presentan al realizar una abstracción. Exploración poco sistemática de los datos. Dificultad para diferenciar lo relevante de lo irrelevante. Esto suele pasar mucho. Incapacidad para reconocer los patrones generales de la información. Poca flexibilidad para aplicar el patrón general a otras situaciones. ¿Cómo ayudar a disminuir la dificultad? Bueno, en el análisis del título de un texto. Esta actitud facilita centrar la atención en las ideas principales del texto. La reducción del contenido. Primero se hace una lectura general, luego se trabaja por párrafo y se elimina la información que no modifica el significado del contenido. Esto es cuando trabajen con un texto. Formulación de preguntas. Formulación de preguntas que representan el contenido tratado. Rotulación de la información. A cada párrafo o subparte se le coloca un título que traduzca lo esencial del contenido. No es necesario que hagan esto, pero vamos a ver acá un texto. La televisión tiene el poder de decirnos en qué pensar. ¿Qué es lo más importante que se afirma en el texto anterior? ¿Cómo sería un patrón general de esta idea a nivel abstracto? Y transfiramos el patrón general a otras situaciones. Amistad, salud. Dicen, respecto a la influencia de la televisión se han planteado diversas teorías a través de la historia. En la década de los 20, con el pensamiento del conductismo como línea psicológica y la emergencia de los primeros medios como la radio, se empezó a hablar de un efecto monolineal. En otras palabras, el medio emite el mensaje, el público lo recibe y en función de él responde a la conducta deseada por el emisor. Es lo que se conoce como la teoría de los efectos ilimitados.
todo el poder reside en el emisor y la audiencia es concebida como un grupo atomizado de personas sin interconexión entre sí. En la década del 40 se establece la teoría de los efectos limitados, a partir de una gran conclusión, que los medios solo vienen a reforzar actitudes preexistentes y que tan determinante como la comunicación masiva es la comunicación interpersonal, en cuanto a los grupos de referencia, de pertenencia. En particular se descubrió que las personas tienden a votar como votaba su grupo, por lo tanto el grupo al que pertenece el receptor es una instancia mediadora. ¿Qué es lo más importante que se afirma en el texto? Desde ya, los efectos que tienen los medios de comunicación en la persona, ¿cierto? Y ahí se divide en una teoría que decía que eran efectos absolutos, lo que dice el medio de comunicación cambia la conducta de la persona, y los efectos que eran más limitados, que son aquellos que en realidad tienen que ver con las comunicaciones interpersonales que vienen a ser reforzadas, son limitados. ¿Cómo sería un patrón general de esta idea a nivel abstracto? Bueno, básicamente eso, los efectos de los medios de comunicación en las personas, esa es la abstracción. Pero en realidad es los efectos de un medio en un grupo de personas. ¿Cómo lo transferimos este patrón general a otras situaciones? Amistades. Los efectos que tienen los amigos en los adolescentes. Podemos tener dos teorías. Efectos absolutos. Todo lo que haga el grupo de amigos lo va a hacer el adolescente. Efectos limitados. No, tiene mucho que ver con la formación personal, los intereses, la familia. Perspectiva. El análisis es una destreza de profundización del conocimiento, nuevamente, que implica una mirada minuciosa y sistemática de un determinado objeto de observación. Cuando se analiza algo, se va de un conocimiento general y globalizado a un conocimiento detallado y profundo de cada una de las partes que constituyen un todo. Hay que tener en cuenta dos aspectos a la hora de realizar un análisis de perspectiva. Primero, tomar conciencia de las opiniones y creencias que tenemos nosotros sobre la información que damos o recibimos, opiniones y creencias, y contrastarla con las opiniones o creencias que pueden tener otras personas. ¿Por qué es importante el análisis de perspectiva? Porque nos hace desarrollar el pensamiento crítico. El tabaquismo, fenómeno observado. Un ecologista diría que el tabaquismo es una forma de contaminación y quizás un fumador podría decir que un poco de humo no le hace mal a nadie, y tenemos dos perspectivas distintas sobre el mismo tema. Para tomar perspectiva sobre algo, ese algo debe ser conocido. ¿Por qué es importante aprender a analizar la perspectiva? Nos permite conocernos más profundamente, conocer más profundamente al otro y respetar las ideas ajenas y comprender que ambas perspectivas pueden contener una parte de verdad. Importantísimo llegar a esa conclusión a veces. Nos induce a revisar la información que estamos aprendiendo a fin de tomar conciencia de los sesgos que éstas pueden contener. Busquen la palabra sesgo, busquen las palabras que no entienden, por favor, en Google o en el diccionario. Nos ayuda a comprender mejor el punto de vista del autor, pero también a descubrir los valores o intenciones que subyacen a esa información. Yo acá doy el ejemplo de aborto, marihuana y pena de muerte. Y un cuestionario que es casi un análisis personal, no lo podemos hacer porque no estamos en una clase general, pero ¿cuál es mi postura frente al tema? Por ejemplo, la marihuana. ¿Por qué creo eso? ¿Qué factores subyacen? Conocimientos, evidencias, prejuicios, valores, a las razones dadas. ¿Cuál es la opinión contraria? ¿Por qué alguien cree lo contrario? ¿Qué factor subyace a la opinión contraria? Conocimientos, evidencias, prejuicios, valores. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de este análisis? Es muy interesante hacer este tipo de razonamientos. Paso para realizar un análisis de perspectiva, examinar la información y tratar de identificar la idea central de la discusión. Pensemos en la marihuana, en la legalización de la marihuana. Extraer las afirmaciones u opiniones que se expresan en torno a la idea central, que hace mal, que es nocivo, que no se puede autorizar algo que hace mal, o la libertad personal, el hecho de que puedo elegir si quiero hacerme daño siempre y cuando no afecte a un tercero. Tratar de tomar conciencia de las propias opiniones frente al tema. ¿Qué pienso yo de todo esto? 4. Preguntarse ¿por qué yo creo esto? ¿Por qué creo una u otra cosa? ¿Y qué valores subyacen a mi opinión? 5. Identificar las opiniones contrarias a la mía y explicitarlas. ¿Por qué esas personas creen eso? ¿Qué valores subyacen a esas creencias? No pensar que están equivocados simplemente porque piensan distinto a mí. Y después comparar las creencias y opiniones con las de los demás y revisar los valores que subyacen a todas las opiniones. ¿Qué conclusiones se saca de acá? Es súper interesante esto, estaría bueno poder hacerlo presencialmente, pero bueno. Elaboración de fundamentos, que básicamente es argumentar, desde ya les voy adelantando, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es la elaboración de fundamentos? Es la destreza de profundización del conocimiento que consiste en construir un sistema de pruebas para apoyar una idea. Pregunta de examen. Construye un sistema de pruebas para apoyar una idea. ¿Por qué es importante elaborar los fundamentos? Para sustentar nuestra posición, para hacernos entender y para persuadir a alguien. Sustentar lo que estoy diciendo. Lograr que me entiendan y persuadir a otra persona. Cuando el sujeto se ve enfrentado a la necesidad de demostrar las evidencias que apoyan sus planteamientos, tiene que acudir a información que se le otorgue. En esta búsqueda flexibiliza su punto de vista porque suele descubrir que las propias ideas tienen limitaciones, generando así la necesidad de abrir el pensamiento para reconocer otros argumentos. Problemas que pueden surgir a la hora de elaborar fundamentos. Problemas para discriminar cuándo es necesario argumentar y cuándo no. Hay veces que no necesitan argumentar, que es más nocivo que argumenten a que no. Dificultad para identificar el objetivo del argumento. ¿Qué quiero argumentar? Porque no voy a fundamentar cosas que no tienen que ver con lo que yo quiero argumentar, con mi tesis. No considerar la audiencia a la cual va dirigido el argumento. No es lo mismo, y esto les va a sonar con los padres, decirle:
Ma, ¿me das plata para la fiesta del sábado? ¿Por qué te tendría que dar plata? Quiero argumentar, yo quiero que mi mamá me dé plata, ese es mi objetivo. Porque va a estar un DJ que está re bueno, porque los chicos compraron un cajón de cervezas. La verdad que esos son argumentos que servirían para invitar a un amigo, para persuadir a alguien de mi generación que quiere ir, no a mi mamá para que me dé plata. ¿Se entiende? Entonces es importante. ¿Cuál es el objetivo del argumento? Que mi mamá me dé plata. ¿Es necesario argumentar? Probablemente lo sea porque le estoy pidiendo plata. Considerar la audiencia. A mi mamá le tendría que decir otros argumentos. No identificar el tipo de argumento utilizado para fundamentar. Eso puede ser un tipo de argumento. Podemos también argumentar apelando un poco a la tristeza. No, que he estado encerrado todo el día y van todos mis amigos, qué sé yo. Uno sabrá cuál argumento le conviene más o menos, en este caso coloquial. Y el bajo nivel de conciencia de las estrategias que deben usarse para elaborar fundamentos que, dicho en criollo, es no saber argumentar.